Que te mando en medio de semejante crisis contiene un mensaje de Eduardo Valenzuela, en nombre de la Dirección Nacional del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores de Argentina. Escúchalo. Compañeras y compañeros, asistimos a una crisis del sistema capitalista que es la responsable fundamental de la actual pandemia. Hace muchos años que nuestro partido viene planteando la crisis estructural del sistema, tanto en lo económico como en lo político, y nunca ha sido un análisis de la crisis desde un solo enfoque o de una sola causa. Los antecedentes más inmediatos que anunciaban la explosión de la actual crisis cíclica se centraron, entre otras cosas, por la mal llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China, guerras en el terreno propiamente militar en varios puntos del planeta y una abierta guerra de clases contra la clase obrera mundial para achatar el salario al promedio de países como Bangladesh, que gracias a las luchas obreras logró en diciembre último alcanzar un salario mensual de $90. A pesar de todas las atrocidades que incluye el coronavirus, analizar por separado o aislando las consecuencias que genera el sistema de infinitos factores que afectan a la sociedad humana sería hacer un flaco favor al sistema actual de dominación. La crisis explotó, entre otras cosas, por una sobreproducción de capitales, por una sobreproducción de mercancías, pero a pesar de todo ello, insistimos, el problema fundamental es el modo de producción capitalista, el que genera estas clásicas crisis cíclicas, aunque cada una de ellas se presente de una u otra manera. Esta crisis pone de manifiesto la tendencia a la caída de la tasa de la cuota de ganancia que conlleva la necesidad para los monopolios de productividad, o sea, una mayor explotación de la clase obrera que se ha extendido en número en miles de millones de obreros industriales en más de 3 décadas del sistema capitalista. Después de la crisis del 2008, comenzó a producirse una sobreproducción de sectores claves de la economía capitalista que venían siendo golpeados anteriormente. Nos referimos a la industria automotriz, metalúrgica, farmacéuticas, alimenticias, textiles, sectores afectados por la tendencia decreciente de la cuota de ganancia y todo muchísimo más agravado por un crecimiento exponencial de la especulación financiera. Desde el 2008, la burguesía monopolista hizo recaer con mayor ferocidad la crisis capitalista sobre las espaldas de la clase obrera y los pueblos del mundo, transfiriendo riqueza impunemente a las arcas de los más concentrados de la clase dominante. Esta situación, a diferencia de otras crisis cíclicas recientes del sistema, llevó al empobrecimiento ya no solo de los pueblos emergentes, sino las propias sociedades de los países capitalistas más desarrollados. Desocupación, problemas de sanidad pública agravados, educación castigada, condiciones de vida en grado de esclavitud proletaria en los países que más productividad generan, tales como China, Vietnam, Japón, Corea del Sur y otros tantos. Una crisis que explotó no por consecuencias del coronavirus, ni tampoco por la caída del precio del petróleo a nivel histórico universal. Insistimos, una crisis del sistema que se vino acumulando en más de 12 años. Frente a este nuevo escenario, la clase dominante ha declarado continuar con la guerra política e ideológica y allí no descansa ni aún en las peores condiciones en que se encuentre. Ha puesto en acción directa el aparato represivo en donde ya se manifiestan parte de las profundas tareas inmediatas represivas por parte de la policía en barriadas en donde aprietan las actuales condiciones de vida. Insistimos, primero ha intentado despegar el coronavirus como una consecuencia de la crisis del sistema. Todos los medios a su alcance insisten una y otra vez en ocultar o en desinformar
que esta situación era evitable o al menos controlable. Aparecen en los medios intelectuales, entre comillas, de derecha o de izquierda, o como se los quiera llamar, para llevar el tema de la pandemia a un terreno de causas conspirativas. Absurdo por donde se lo quiera ver. O en todo caso, se ponderan argumentos reaccionarios con verdades a medias como la crisis sería el resultado inevitable de la recesión universal en curso, o de una conspiración de las multinacionales, o de una conspiración del imperialismo norteamericano para restablecer su hegemonía sobre la economía capitalista internacional, incluso sobre la economía mundial. O la crisis no sería más que un mecanismo normal de relanzamiento y de redespliegue internacional de la acumulación de capital que el capitalismo sería capaz de realizar y que por otra parte estaría ya en vías de realizarse. En esta guerra ideológica se acusa a la clase obrera de exigir mejores salarios universales, a los pueblos del mundo por exigir mayores libertades políticas y democráticas y mejores condiciones de vida por su dignidad, o que los actuales acontecimientos, en definitiva, son una fatalidad. En esta lucha ideológica contra la clase obrera y los pueblos aparecen en escena los conciliadores de clase, los que con discursos solidarios y humanistas, entre comillas, quieren abastecer al mismísimo sistema que nos llevó a la catástrofe con fórmulas que replican el sistema capitalista. Son los conciliadores de clase y los amortiguadores de una guerra de clases ya desatada. No puede haber una sola duda que el capital monopolista planetario hará recaer esta crisis del capitalismo y sus consecuencias sobre las espaldas de los pueblos del mundo, y el nuestro no será ajeno. Nos dirán que no fue una crisis, que fue una crisis no querida por nadie, y quien no esté por la conciliación de clases y de una unidad con la burguesía monopolista es un traidor a la patria. Pero la respuesta inmediata de la clase obrera industrial frente a la crisis de la pandemia no se hizo esperar en muchos puntos del planeta, enumerados en un artículo de nuestra página. En ello se incluye nuestra clase obrera y el grado de debate que se fue dando y se está dando en todo el pueblo. Un Estado deliberativo que exige y seguirá exigiendo al poder burgués hacerle recaer el peso de la crisis a los responsables de las crisis. No hay ni habrá conciliación de clases, y en ese camino profundizar la lucha contra toda política de austeridad que se nos quiera imponer, políticas de ajuste. Para ello, insistiremos una y otra vez en desplegar las organizaciones que practican de hecho la democracia directa para afianzar una resistencia activa y militante de gran robustez, preparar las fuerzas políticas, la lucha ideológica para frenar cualquier tipo de amenaza contra la desocupación, la baja salarial, la caída del nivel de vida de nuestro pueblo. Entendemos que como parte de esta lucha ideológica en el seno de nuestro pueblo y de nuestra clase obrera es afirmar que la plata para la solución inmediata de los problemas está, pero entendemos que para lograrlo hay que ir por ella con la plena movilización en las circunstancias en que nos encuentre. Hoy por hoy somos respetuosos de la cuarentena, pero cuando hablamos de movilización lo hacemos en el sentido más amplio de la palabra, y esto exige, por un lado, de extremar la denuncia al sistema por los medios de propaganda que exige y a la vez ir preparando el día después de la cuarentena. En esto, la clase obrera juega un papel fundamental y a la vez está plasmando embrionariamente la capacidad de lucha que ha mostrado con su irrupción en varios escenarios expuestos. El capitalismo intentará profundizar la socialización de la producción y allí radica una buena parte de la lucha intermonopolista. Es esa misma socialización de la producción
que profundiza las bases materiales para la irrupción de la clase obrera y de nuevos procesos de avanzada. Una época en que los revolucionarios, desde una situación de resistencia activa, deberemos profundizar con acciones en ese sentido histórico. No será suficiente las condiciones archimaduras para las revoluciones sociales. Es necesario la acción transformadora en tal sentido. La burguesía monopolista está en una grave crisis política al no poder tener un mando centralizado de dominio. La anarquía de la producción y las crisis políticas se llevan de la mano. A la inversa, la socialización de la producción de mercancías ensanchará a la vez las aspiraciones democráticas de los pueblos. Esa tensión, esta época histórica, exige de los revolucionarios tensar todas las fuerzas en que esas luchas universales de la clase obrera y de los pueblos desemboquen en revoluciones socialistas capaces de desatar todas las fuerzas productivas que la humanidad requiere. Compañeros y compañeras, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Nuestra clase obrera y nuestro pueblo han tenido conductas extraordinarias para atravesar períodos históricos de extrema gravedad. Hoy esta misma clase obrera, este mismo pueblo, están dando muestras de reservas políticas e ideológicas que se irán masificando y seguirán condicionando las políticas del gobierno de los monopolios.